Hola hermanos, un cariñoso y cordial saludo desde aquí de la iglesia a todos ustedes que están en casa. Hoy el mensaje que les voy a dar se llama La caja donde quiero vivir. Vamos a hablar de cajas hoy día. Con todo este aislamiento por la pandemia del COVID-19, no sé si les pasa, a mí me pasa por lo menos, que uno se siente como encerrado en una caja, ¿no? Estamos entre cuatro paredes, los más afortunados tienen patio, pero aún así estamos encerrados. Es como si fuera una caja o un acuario con plantas, pero sin poder salir. A algunos, francamente, no les es incómodo. Conozco gente que adora estar en su casa todo el día encerrado. A eso se le llama el síndrome de la cabaña. Por ahí aprendí. Le gusta leer, le gusta hacer manualidades o bien practican algún hobby. O simplemente tendidos en sus casas, en sus camas descansando. Y hay otros que les encanta caminar, salir, a tomar un café, a pasear o de viaje. En fin, cada persona tiene sus preferencias. Pero si te pones a pensar un poco, aún saliendo de la casa, vivimos en cajas, donde llegado el límite no podemos avanzar. Por ejemplo, si sales ahora de tu casa, solo puedes hacer hasta las 22 horas. Luego debes volver a tu casa. Es vivir en una caja. Y si no existiera restricción horaria, solo podrías llegar hasta el siguiente control sanitario. Y sin salvoconducto no podrías seguir. Otra caja. Y si no tuviéramos COVID, solo podríamos llegar hasta la frontera de nuestro país, sin pedir permiso. Otra caja. Y si no hubiera fronteras, solo podríamos llegar hasta la cima del Everest o hasta las profundidades del mar. Pero estaríamos en esta caja que llamamos nuestro planeta. Y si no existiese ese límite, podríamos salir al espacio. Solo podríamos visitar hasta donde la física de nuestro universo lo permite. Es otra caja, pero mucho más grande. Si te das cuenta, vivimos en una especie de matrioshka, que es una muñeca rusa. Es una muñeca rusa que una muñeca encierra a otra más chiquitita, y esa otra encierra a otra más chiquitita, y esa otra encierra a otra más chiquitita. Y así sucesivamente. Curioso, ¿no? Las enfermedades, las restricciones legales, el universo mismo nos confinan a cajas cada vez más pequeñas. Dios es distinto de nosotros. Nuestra alma, por ejemplo, está encerrada en este cuerpo, que también es una caja. Pero Él no, pues Él es infinito. Él diseñó este universo en forma de cajas para mostrarnos la verdad bíblica más importante de todas. Cristo es la caja protectora y solo allí podemos vivir confiados y esperanzados. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados en esta caja que es Cristo, en su sepultura, y resucitamos con Él de esa caja. Para entender esa verdad, debemos entender primero cómo nos metimos en esta caja que llamamos el sistema del mundo. Al principio el hombre estaba en un lugar cómodo y espacioso. Nada le faltaba. Dios le había impuesto solo una cosa: evitar abrir una caja muy pequeña que estaba en ese lugar. Tal como dice Génesis 2, del 15 al 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La frase ciertamente morirás se puede traducir también, si tú prefieres, de muerte moriréis. O mejor aún, con un chilenismo, morirás bien muerto. ¿Ya? Pero adivina, al hombre hay que decirle solo una cosa para que haga exactamente lo contrario. Se metió de cabeza en esa caja chica, en la cual Dios le había expresamente advertido no meterse. Y el resto es historia. Aquí estamos. Ahora, ¿cómo es esa caja en la que el hombre se metió? Para representarla, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínate un acuario de vidrio rectangular, de paredes altas. Al final, un acuario es una caja transparente. Hay una serpiente hambrienta dentro de ella y junto con ella hay un ratón en ese acuario. Y el ratón ve a la serpiente y ve que se aproxima a él para devorarlo. En un intento desesperado por salir, el ratón empieza a cavar en el maicillo
que está en el fondo del acuario. Pero después de cavar un poco, encuentra vidrio, no puede seguir. Repite en otro lado la misma operación y así sucesivamente, con igual resultado. Y la serpiente se acerca cada vez más, cada vez más. Desde fuera del acuario, sin embargo, hay un hombre que contempla la escena y ve que si él no interviene, metiéndose en la caja y protegiendo al ratón, no hay forma de que el ratón escape. Ese hombre representa a Dios y el ratón adivina. Con el gran amor con que nos amó, vio todo el desastre en que se metió el hombre e intervino. Y elaboró un plan para proteger al hombre en esa caja transparente, de la cual, sin ese plan, estaría siempre condenado a morir devorado por la muerte. Ideó que adentro de ese acuario donde vive el hombre, debía entrar a otra caja que lo protegiera. Y para enseñarle lo necesario que era meterse en esa caja que lo iba a proteger, le mandó a su pueblo escogido, Israel, 3 modelos o prototipos de esa caja protectora que él iba a proveer en algún futuro. Ahora bien, ¿de qué debía protegerlo esa caja protectora? La Biblia nos dice que debía protegerlo de 3 cosas: la ira de Dios, el poder de Satanás y la ley que condena al pecador. Hablemos primero de la ira de Dios. La ira de Dios, un Dios airado. Con Dios no se juega. A veces pensamos que Dios es un abuelito chocho que le gusta que sus nietos le tiren la barba. Pero no nos engañemos. Dios no tiene nietos y Dios está permanentemente airado contra el pecado. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tampoco tolera al pecador, como algunos dicen por ahí. No, Dios es suave con el pecador, pero no con el pecado. Eso no es bíblico. En Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el pecador también está airado. Dios no es un juez corrupto que va a dejar entrar a su presencia santa y limpia a los que hayamos hecho más obras buenas que malas, como si se tratase de una especie de saldo positivo del pecado. Ni siquiera en la tierra pasa eso. ¿O es que acaso hemos visto a un juez absolver a un violador, confeso, simplemente porque ayuda todos los meses a sus vecinos del barrio y trata bien a su mamá? ¿Hemos visto eso acaso? Dios está airado contra el pecado y el pecador, y eso no va a cambiar. Pero Dios, en su gran amor, proveyó un refugio para aquellos que reconocen esa incapacidad del hombre por evitar pecar, y además confían en su señorío y han entregado sus vidas a Él. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice 1 Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer modelo de caja o prototipo que Dios nos envía al hombre para que se refugie es el arca de Noé. Es el primer prototipo de esta caja que va a venir mucho más adelante, que se llama Cristo. El arca de Noé es una caja que flota. No tenía la función de navegar, sino solo flotar como un corcho. La palabra no indica que tuviera timón o vela, sino que Dios mismo iba a proveer esa funcionalidad. Ahora bien, ¿por qué Dios mostró el arca y más encima en esos tiempos tan tempranos en la historia humana? Génesis retrata una sociedad perversa cuyo comportamiento describe el mismo Jesús allá en Lucas 17, 26, 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En el contexto, el Señor está hablando de las señales antes del fin. A veces, hermanos, pensamos que en el arca en términos infantiles y nos imaginamos niños coloreando a la jirafa que asoma su cabeza por la ventana o elefantes que asoman su trompita por la ventanita, y hacemos bromas incluso, como la pareja de conejos que al final del viaje bajó con 10.256 conejos. O bien nos reímos cuando decimos, ¿cuál fue el último animal que subió al arca? El delfín, porque era el delfín. Qué fome el chiste, ¿eh? Bueno, pero quiero hacerte una pregunta. La realidad fue muy distinta. Quiero que te imagines por unos instantes
los olores que había dentro del arca. Quiero que te imagines escuchar los gritos de los miserables que se burlaron de Noé, suplicando por entrar al arca una vez que se desató el diluvio. Quiero que te imagines la incomodidad de estar en esa caja por 1 año y fracción, con dudas. ¿Qué nos espera al final? Con racionamiento de comida y otras incomodidades, flotando hacia un mundo desconocido. Un poco como lo estamos ahora. ¿Qué pasará cuando podamos salir? ¿Volverán los orcos? ¿Tendremos empleo? Pero también quiero hacerte otra pregunta. ¿Dónde era mejor estar? ¿Adentro o afuera del arca? Sin duda que adentro, ¿no? El arca representa esa caja que es Cristo. Nuestra caja, de una manera increíble. Fíjate, fue hecha de madera y la madera siempre en la Biblia representa al hombre en las Escrituras. Cristo fue hecho 100% hombre, pero también 100% Dios. No lo podemos entender y no lo intentemos, no lo podemos comprender. Pero fíjate algo más increíble. En Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer, que es una madera que hasta el día de hoy no sabemos qué tipo de madera es. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Fíjate esa palabra brea que nosotros entendemos como alquitrán o algo para evitar que el agua entre por las rendijas entre las tablas del barco, proviene de una palabra hebrea que se denomina kafar y que significa cubrir. Es la misma palabra que es utilizada en la primera mención de expiación, allá en Éxodo 29, el 32 al 33, donde dice: y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlo. Mas al extraño no las comerá porque son santas. ¿Qué es la expiación? Es el acto legal mediante el cual Dios, en su soberanía, elimina el pecado de un hombre que tiene fe a través del sacrificio de un animal que lo representa en el altar. Es lo que comúnmente llamamos el chivo expiatorio. Es decir, que la muerte de ese animal cubre el pecado del hombre, así como la brea cubre el arca de Noé. Del mismo modo, la sangre de Cristo cubre nuestros pecados por medio del acto que hace Jesús en la cruz, muriendo por nosotros y permitiéndonos flotar fuera de la muerte. Imaginen el cuerpo de Cristo todo embarrado de sangre, su sangre preciosa mediante la cual Él nos salvó. La misma palabra para ese acto expiatorio es el que se usa en la brea del arca. Pero hay cosas más increíbles todavía, entre muchas otras. En Génesis 8:4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Septiembre es el primer mes del año civil en la sociedad hebrea, y 7 meses después, por eso se habla del séptimo, es alrededor de marzo o abril. Se le decía también a ese mes el mes de Nisán en babilónico, o el mes de Abib en cananeo. En Éxodo 12, Moisés señala que en ese mes era el primer mes de recordación de la salvación de su pueblo a manos de los egipcios. Fíjate, sígueme a Éxodo 12, dice, Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de ese mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Saltemos al 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el 12:16 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Era la celebración de la Pascua. Jesús muere antes de la celebración de la Pascua ese mismo día 14 y resucita 3 días después, el día 17. Del mismo mes
en que el arca se posó sana y salva sobre el monte. ¿Coincidencia, hermanos? Yo creo que no. No hay coincidencia, sino una muestra de lo que vendría y que reconoceríamos como la caja de salvación nuestra, Cristo. Cuando los antiguos hebreos escuchaban hablar del arca y veían todos estos símbolos, la brea, el día 17, el mes de Nisán, que predecían la venida de un Salvador, el cual era Cristo, ellos creían y tenían fe. Esa es la primera protección que tenemos. La segunda protección que nos brinda es contra el poder de Satanás. El rey de este mundo es Satanás. En esta caja que es la sociedad, este mundo en que vivimos, tenemos un enemigo poderoso y malévolo. Hablando de Cristo, Efesios 2 dice, y Él os dio, 2:1, y Él os dio vida a vosotros, Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está hablando de Satanás. Amigo que nos estás escuchando, esto probablemente no te va a gustar, pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es que si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, perteneces al diablo. Pero Dios te da la oportunidad de meterte en esa caja pequeña donde estamos todos quienes confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal y quedar a salvo de ese espíritu maligno. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, sigo en 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Mientras su pueblo estaba cautivo en Egipto, Dios le manda a su pueblo su segundo prototipo o modelo de caja. Sígueme a Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Una arquilla es una arca chica. Y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La segunda caja que Dios nos muestra es una arquilla o arca chica. Hoy la conocemos habitualmente como el Moisés para bebé. Es una caja que también flota. La palabra asfalto y brea, eso sí, no tienen el mismo significado que en el caso del arca de Génesis. Pero es notable ahora que la palabra calafatear significa cubrir la arquilla con una pasta o betún de color rojo. El color rojo en la Biblia siempre representa la sangre de Cristo, derramada por todos aquellos que quieren ser salvos. Aquí Faraón es el hijo de la desobediencia y representa a un anticristo que con su maldad quiere eliminar al pueblo de Dios. Tal como hoy Satanás intenta hacer lo mismo con nosotros. Éxodo 1, del 15 al 16 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Dios libra a Moisés del poder malévolo de Faraón mediante una caja chica, para luego escoger a Moisés como el libertador de su pueblo. Así como nosotros somos librados del poder de Satanás por medio de Cristo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir en este caso significa o se puede traducir como ponerse de pie en contra. Es como cuando vas a la playa y estás metido en el agua hasta las piernas y sientes que el agua que se devuelve hacia el mar te arrastra. ¿Ah? ¿Lo has sentido esa sensación como que te arrastra? Entonces tú clavas tus pies contra la arena y resistes el empuje. No significa luchar, porque si lo haces el agua te va a arrastrar. Así como es absurdo luchar por tu cuenta contra Satanás, te va a ganar porque es mucho más poderoso que tú. Es clavarse firme en la playa y resistir el empuje de toda la ola. Del mismo modo, si lees el libro de Éxodo, te vas a fijar
que no ves a Moisés luchando contra Faraón, sino pacientemente, prueba tras prueba, y esperando que Dios haga su trabajo y lo libre del yugo de esclavitud, es librado al final por Dios. Después de todas esas calamidades que vinieron sobre el pueblo de Egipto, Moisés sale con su pueblo amparado por Dios. Del mismo modo, cuando estamos en la familia de Dios, ya no estamos bajo el yugo del maligno. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa es la libertad que nos da Cristo, y es la libertad que quería representar en ese prototipo el Señor allá en la arquilla de Moisés. La tercera protección que nos brinda es de la ley que condena al pecador. Te hago una pregunta: ¿para qué sirve la ley? Dejemos que la palabra nos explique. Gálatas 3:19 dice: ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dios ha tratado con el hombre de distintas maneras a través de la historia, y en cada una de ellas el hombre ha mostrado su incapacidad de ser gobernado por Dios. Estas maneras nosotros las llamamos habitualmente las dispensaciones. Y hay 7. La primera es la inocencia, la de Adán. Después vino la conciencia, que vino con Set y su descendencia. Después vino el gobierno humano, con Noé y su descendencia ahora. La promesa, con Abraham. La ley, con Moisés. La gracia, con la iglesia, que es su actual dispensación. Y falta una que viene a futuro, que es el milenio, en el futuro cuando Jesús vuelva en su segunda venida. En cada una de ellas el hombre ha fallado rotundamente, o fallará en lo que Dios le pide, por lo que Dios le empuja a descubrir que su única oportunidad de salvación está en el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo, meterse en esa caja protectora. La ley fue una de esas maneras donde Dios le muestra en forma específica al hombre lo que no debe hacer. Romanos 7, del 7 al 9 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado me mata, me separa de Dios. Imagínate que no hay ley de tránsito y vas manejando hasta una intersección. ¿Cómo sabes si debes parar o no para evitar el accidente si no hay ley? No lo sabes, de hecho. Ni siquiera el sentido común te sirve, porque tal vez podría pensar: yo tengo prioridad por ser quien soy. No es hasta que aparece el disco pare o un ceda el paso que tú aminoras o detienes tu marcha, para evitar chocar, morir o eventualmente, y peor aún, matar a otro. Del mismo modo, la ley le da a un pueblo esclavizado por 400 años, ignorante, bruto y duro de cabeza como lo era Israel, el sentido de respeto hacia Dios primero que nada y hacia los demás, mostrándole específicamente aquellas actitudes del corazón en las que no debían caer. Quien no cumplía la ley era muerto, a menos que limpiara sus pecados por medio del sacrificio expiatorio de una víctima, arrepintiéndose de sus pecados y confiando, ahí viene la fe, en que la palabra de Dios que había establecido ese mecanismo de limpieza, efectivamente lo iba a hacer. Si te fijas, es un cuadro o ilustración de ese sacrificio magnífico que iba a venir 1500 años después en la persona de Cristo. El mismo Gálatas 3, del 19 al 21, continúa diciendo: hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no te salva, solo te muestra lo podrido que estás. Es en ese momento en que tú descubres, yo no puedo solo Cristo puede salvarme. Y eso, cuando el hombre creía eso, el hombre era salvo. Mientras su pueblo estaba cautivo en Egipto, Dios le manda a su pueblo su segundo en ese entonces, si arrepentido, me equivoqué de hoja, disculpen hermanos. En ese entonces, si arrepentido, confiabas de todo corazón en que esa víctima expiatoria te iba a salvar, entonces eras salvo. Del mismo modo, si hoy arrepentido confías en que el sacrificio de Cristo en la cruz te va a salvar, entonces serás salvo, porque no hiciste algo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Es la palabra de Dios la que manda, no tus sentimientos ni tus emociones. Ahora bien, escúchame una cosa. ¿Dónde se hacía ese sacrificio? Se hacía sobre una caja. Sígueme y te pido que busques Éxodo 25 del 10 al 11. Búscalo, por favor. ¿Estamos ahí? Bien. Dice ahí la palabra de Dios: harán también un arca de madera de acacia, otra caja, otra arca, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Madera, hombre. Recubierto de oro, rey. Por dentro y por fuera, Cristo. Sobre esa caja, además, había una tapa. Vamos a Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Y qué había dentro de la caja? Hebreos 9:4 nos lo dice. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la ley. ¿Y qué había sobre la caja? En Números 7:89 nos dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre la caja del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Sobre la caja estaba ni más ni menos que la presencia misma de Dios. Y sobre esa tapa de la caja, una vez al año, el sumo sacerdote arrepentido pedía perdón por él y por su pueblo, derramando la sangre de una víctima inocente sobre el propiciatorio. En Éxodo 30:10 nos dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. Nuevamente la palabra expiación, cubrir. Una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y Dios, todos los días del año, miraba dentro de la caja y ¿qué veía? Veía la ley, excepto en el día de la expiación, donde en vez de la ley, ¿qué veía? La sangre. La sangre que representaba un cuadro fantástico de nuestro Señor Jesucristo. Una vez al año Dios veía la sangre y no veía la ley, y perdonaba los pecados del sacerdote y los pecados del pueblo. Esa caja era el prototipo de Jesucristo, que vendría un día a expiar los pecados de todos aquellos que aceptan arrepentidos y con fe su sacrificio misericordioso por nosotros. Nosotros miramos ahora el pasado y agradecidos vamos a Dios en alabanza por el gran amor con que nos amó y nos rescató de la muerte por la ley, de la cual no teníamos escapatoria. Son 3 cajas, hermanos, que te he mostrado aquí. 3 cajas que representan a Cristo, cada una protegiéndonos de un peligro que nos causa la muerte.
¿Qué aprendemos de estos 3 cuadros del Antiguo Testamento y en especial en estas circunstancias que estamos viviendo? Primero, que hoy estamos encerrados en nuestras casas, o cajas, si tú prefieres, en nuestras casas pequeñas, en nuestras cajas pequeñas, dentro de este sistema de cosas que es el acuario de vidrio que llamamos el mundo. Y gracias a ese encierro evitamos exponernos a este virus invencible y mortal que nos acecha. Aprovechemos este encierro, hermanos, para acordarnos de la enseñanza que nos dejó Dios a quienes hemos entregado arrepentidos nuestro corazón al Señor. Hemos sido guardados en su caja con la esperanza de ser protegidos y resucitados con Él, en gloria a un mundo donde todo este sufrimiento que estamos pasando será tan solo un leve recuerdo. A diferencia de Israel, por Dios, nosotros no necesitamos prototipos. Ya tenemos a disposición la caja de protección perfecta que es Cristo. Demos gracias a Dios por haber sido encerrados en esa caja perfecta. Y aunque a veces te confieso que es incómoda y quienes nos acompañan y a quienes llamamos también comúnmente la iglesia, a veces nos exasperan y nos molestan, creo que de todas formas es mejor estar aquí que estar afuera. Y para ti, amigo, que aún no has entrado a esta caja, que no te has refugiado de Cristo, la caja que te va a proteger de la ira de Dios, del maligno y del juicio de la ley, que difícilmente vas a poder cumplir, y hoy andas deambulando por un mundo que se enfrenta a su destrucción y que nada perdurable tiene para ofrecerte, clama a Dios en arrepentimiento, para que te guarde junto a nosotros, la iglesia, mientras estés en el mundo, para que un día seas libertado para siempre a gozar de una vida eterna junto al dador mismo de la vida, el Dios Todopoderoso. Entra a la caja que es Cristo, sumergiéndote en ella, o si prefieres, bautizándote con Él en su muerte, sepultura y resurrección, para ser parte de una vida increíble y plena, llena de sentido, que Dios nos ha estado mostrando desde el inicio de los tiempos para que nos refugiemos en ella. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.